Bueno, entonces vamos a hablar de quesos de pasta dura en una primera parte. Por Código Alimentario Argentino, decimos que, de acuerdo a la clasificación, estos quesos de baja humedad, generalmente conocidos como queso de pasta dura, tienen humedad hasta el 35,9%. Es lo deseado para una característica de un queso de pasta dura, como vamos a ver de aquí en más, o cuando lleguemos a ver el sensorial, pero lo vamos a ir viendo en los trabajos prácticos, y seguramente debe haber quedado algún queso de otros años como para poder probar. La importancia de la humedad, de la materia grasa en este tipo de quesos para que realmente reúnan las condiciones de textura y de características del queso. Hoy se habla mucho de un sardo fresco, que se hace como un sardo, pero con una materia grasa mayor y con una humedad mayor, con lo cual es un queso más parecido a un semiduro que a un sardo fresco. Pero el código dice hasta el 35,9%, no quiere decir que si tiene 40% de humedad, el que lo fabrique va a ir preso, simplemente está desvirtuando las características del verdadero queso de pasta dura. Dentro de los tipos de queso de pasta dura encontramos el Sbrinz, que tiene una forma cilíndrica de caras planas, de perfil ligeramente convexo, que pesa entre 5 y 10 kilogramos. Relación de materia grasa sobre extracto seco mínimo 32% y el sabor salado ligeramente picante. Maduración 6 meses. Otro de los quesos que forman parte de los quesos de pasta dura, el queso regianito, que vamos a hacer el práctico el día 22 de marzo, el segundo práctico. Forma cilíndrica, caras planas, perfil ligeramente convexo, que pesa entre 5 y 10 kilogramos. La relación de materia gramos sobre extracto seco, en este caso es mínimo 32%, el sabor salado ligeramente picante, la maduración 6 meses. Bien, notable diferencia con el Sbrinz. No sé si se dieron cuenta de la diferencia que tiene. ¿Se dieron cuenta? Les vuelvo a pasar el Sbrinz. Cilindro de caras planas, de perfil ligeramente convexo, pesa entre 5 y 10 kilos, materia grasa sobre extracto seco mínimo 32%, salado ligeramente picante, maduración 6 meses. Sin embargo, el regianito tiene como forma cilindro de caras planas, de perfil ligeramente convexo, que pesa entre 5 y 10 kilogramos, materia grasa sobre extracto seco mínimo 32%, el sabor salado ligeramente picante, maduración 6 meses. ¿Cuál es la diferencia? ¿Me quedé solo otra vez? No, pero ¿Se escucha? sí, sí, profe. Ah, Uno es picante, el otro no, y después entendí que es la conservación, pero no leí del todo bien. a ver, volvamos La atrás. maduración es al mismo tiempo. Y el sabor salado ligeramente picante, lo mismo. No, el otro no dice picante, Ah, el ah, rellenito. sabor ligeramente Pero, picante. sí, Bueno, sí. no, vamos a hacer corto porque si no vamos a estar toda la tarde. La diferencia es el nombre, uno lo llama Brin y el otro Regianito, después son exactamente iguales. Simplemente esto para que vean que, nada, el Código Alimentario Argentino permite estas cuestiones. Por ahí, a lo mejor no especifica, pero a lo mejor algunos lo pintan de marrón, otros de negro. Pero bueno, un Regianito y un Sbrinz es un queso de 6, 7 kilos generalmente, pero es exactamente igual. Igual, profe, la textura parece en la foto, parecen distintas los Bueno, colores y eso, no sí, sé porque si. son dos quesos distintos. Sí, sí, sí. Sí, sí, son dos quesos distintos en la foto. Pero tranquilamente el Regianito de esta foto se puede llamar Sbrin y el Sbrin de la otra foto se puede llamar Regianito. Esas son las preguntas capciosas que después aparecen preguntando los docentes. Pero bueno, nada, simplemente en este caso es el nombre. Después hay otros, como el Goya, es típico queso argentino, cilindro de caras planas, perfil ligeramente convexo, un poco menos de peso, entre 3 y 6 kilos,
Lo que sí tiene más materia grasa sobre extracto seco, mínimo 40, los otros tenían 32. Acá el tema este de tener más o menos materia grasa sobre extracto seco, lo vamos a regular con la materia grasa que va a quedar en la leche, es decir, con lo que se desnate en la preparación de la leche para la elaboración del queso. Vamos a ver que para un queso regianito se va a tener que desnatar más que para un queso sardo. ¿Por qué? Porque el regianito o el Sbrinz tienen 32% y vamos a ver que un sardo como el que vamos a hacer, bueno, este es un romano, otro tipo de forma cilíndrica achatada, entre 3 y 8 kilos. Este caso es mínimo 38% materia grasa sobre extracto seco. Sabor característico picante, ahí ven cuajo, cabrito, cordero, lipasa. Ahora les explico bien. Maduración entre 6 y 9 meses. El sardo, que es el que vamos a hacer en el práctico, forma esferoide con sección vertical de caras paralelas, menos de 4 kilogramos. También la relación de materia grasa sobre extracto seco es 38%, como el romano. Es más relación de materia grasa que la que tiene el regianito o el Sbrin, que tenía 32. Por eso, una leche, cuando veamos la preparación de la leche para hacer un queso de pasta dura, vamos a buscar una relación de materia grasa sobre proteína. En función de la proteína que tiene la leche, se va a tener que desnatar de manera tal para que la relación quede a un determinado valor. Cuando se trata de un regianito, va a quedar a 0,70, 0,75. Quiere decir que tenemos que quitarle más materia grasa a la leche, justamente porque la materia grasa sobre extracto seco es la más baja de todas, la del regianito. En cambio, cuando es un sardo, un poquito más de grasa y se busca una relación materia grasa sobre proteína 0,80, 0,85. Justamente se deja más materia grasa porque el mínimo de la relación materia grasa sobre extracto seco y queso final es de un 38%. La otra característica, como vimos en el romano, en el sardo, y lo vamos a ver en el provolone, dice, en el regianito decía como suavemente picante. En el romano, en el sardo y en el provolone, la característica es picante. Y ese picante, además de las bacterias lácteas que vamos a utilizar, también viene por una enzima, que en el caso de ser usar un coagulante de un cuajo de cabrito o cordero, prácticamente en Argentina no se usa, en algún momento se usó, se usa mucho en Italia. Si no se usa ese tipo de insumo coagulante para coagular la leche cuando se hace un queso sardo, romano o provolone, hay que utilizar una enzima que se llama lipasa, que ahora también, hoy o en la clase que viene, vamos a ver de qué se trata. Esa enzima lipasa le da características, aceleran la maduración de los ácidos grasos y le da característica de un picor distinto a este tipo de queso, al provolone, al sardo y al romano. Y la maduración mínima, 3 meses, es un queso que no llega a los 4 kilos, 3 kilos 700, 3 kilos 800, menos tiempo, menos peso, menos tiempo de maduración. El regianito y el Sbrin decíamos 6-7 meses porque son quesos de 6-7 kilos. El pepato es igual que el romano y el sardo, fundamentalmente igual que el sardo en todo sentido, por hasta la forma que tiene, y en su masa lleva adición de pimienta en grano, y eso hace que dentro de la textura de la masa encontremos pimienta en grano que debería estar lo mejor distribuida posible. También la relación materia grasa sobre extracto seco mínimo 38%. También, como decíamos en el caso del romano, la característica picante, cuajo de cabrito, cordero o lipasa. Y aparte, en este caso, se incrementa la sensación picante por el agregado de esta pimienta negra. Y el provolone también, digamos,
tiene que ver con una forma distinta del queso, es muy característico, una forma troncocónica alargada, piriforme, con base mayor esférica y base menor plana. Y acá hay desde provolones de 8 kilos, medianos entre 4 y 8, y hay chicos menos de 4 kilos. También el sabor tiene la característica picante, igual que el sardo y que el romano. La incorporación del cuajo de cabrito o cordero, si no lo tienen, se va a agregar lipasa como insumo. La maduración tiene que ver también con el tema de el tamaño, mínimo 9 meses en los grandes, 5 meses en los medianos y los provolones chicos 3 meses. Algunos lo llaman provolín, pero bueno, son términos fabriles. Y después tenemos otro tipo de queso que es un provolone, pero es más una forma, digamos, más homogénea, masa fermentada e hilada, debería ser lo que conocemos como la clásica provoleta o el queso parrillero. Este tipo de quesos es una masa también, como si fuera un queso de pastadura, como si fuera un sardo, pero a diferencia del provolone común que se hace el sardo, que se hace la masa, se moldea y se madura, este queso debería hilarse. Digo debería porque muchas veces se vende el queso parrillero o el provolone hilado que se le llama, y no se hila. Directamente se hace la masa, se pone en moldes, se madura y se vende como tal. Que se venden rodajas para poner en la parrilla y que derrita. Lo ideal es hacerlo tipo una mozzarella, puede ser bueno, el mismo día o puede ser al otro día, que baje bastante el pH y hacer un hilado como si fuera el amasado de la mozzarella en los mismos equipos. Lo cierto es que cada vez menos fábricas lo hacen de esa manera. La mayoría de las fábricas lo único que cambian es el molde y, no lo hilan. Porque es cierto que es un gran trabajo hacer todo el hilado. Y un queso de este tipo que se derrite en la parrilla o en el microondas o en el horno, por ahí, con un poco de maduración, o sea, se va a derretir, digamos, va a tener esa funcionalidad. Y es mucho el trabajo de hacer el hilado como para perder demasiado tiempo y mano de obra, bueno, todo un montón de cosas, entonces prácticamente no se hace. La forma troncocónica alargada puede ser que haya este tipo de quesos de la misma forma, pero en general tienen una forma más este, pareja en todo el sentido. Sabor también característico picante y lo mismo que el caso del provolone. Y otros tipos de quesos, bueno, el parmesano es muy similar al reggianito y al brie, pero con un peso de más de 20 kilos y por lo menos 12 meses de maduración. El parmesano argentino. Está el parmigiano reggiano, que es típico italiano, que puede llegar a pesar hasta 40 kilos y puede llegar a tener hasta 2 años de maduración. El reggiano es similar al reggianito y el brie, pero es más grande. Pesa entre 10 y 20 kilos y 8 meses de maduración. El reggianito salió del reggiano, entonces, como es más chico, 6-7 kilos, se le llamó reggianito. El canestrato es similar al romano y al sardo, pero presentan la corta simulando la trama de un canasto, digamos. Lo que varía es el molde. Pero bueno, un poco eso es la diferencia que hay entre los distintos de queso de pasta dura. Entonces nosotros nos vamos a focalizar en los quesos de pasta dura, en la elaboración y
son similares las elaboraciones de queso de pasta dura, pero no deberían ser iguales. Vimos que hay algunos de todos estos que nombramos que tienen más tenor graso en la leche, con lo cual se acepta que como producto final tenga un valor más elevado de materia grasa sobre extracto seco. Algunos, como el romano, sardo y el provolone, hemos visto que necesitan si se agrega un coagulante común, como normalmente se hace en Argentina, y como lo hacemos en la planta piloto, entonces hay que agregar una enzima que es lipasa, sí para el sardo, para el romano y provolone, no para el regianito, el esbrin. ¿Qué pasa? Esa enzima que se le agrega, después lo vamos a ver bien, dijimos que acelera la descomposición de los ácidos grasos, eso hace que acelere la maduración y eso hace que incremente la sensación de picante, que incremente el picor. En un sardo de 3 meses está bien, pero si ese sardo de 3 meses queda mucho tiempo, por ahí a veces puede pasar que sea demasiado agresivo. Un regianito son 6-7 meses, un parmesano hablamos de 12 meses como mínimo. Si pusiéramos lipasa, puede ser peligroso, digamos, a que se exacerbe demasiado el sabor picante. Bien. Eh, entonces, de acuerdo al tipo de queso, va a haber una elaboración. Va a ser muy similar la elaboración en muchos aspectos, pero bueno, va a tener algunas, esto de preparación de la leche, el tenor grasa, este agregado de lipasa, son las cosas que por ahí pueden llegar a cambiar. En muchas fábricas, no hablamos de grandes fábricas, pero medianas o pequeñas empresas, hacen una masa de queso de pasta dura y según el molde que tienen van poniendo, hacen un regianito, hacen un par de sardos, provolones, o sea, la misma masa dura sin lipasa o con lipasa, con más grasa o con menos grasa, pero de una misma masa hacen todo el queso duro. Y bueno, después también, si un sardo no tiene lipasa, bueno, va a estar más suave, pero por ahí es imperceptible. Si un regianito tiene lipasa, va a ser más potente la percepción del picante, pero bueno, eso, digamos, no está, si bien el Código Alimentario Argentino determina todas estas cosas, no está persiguiendo al fabricante a ver si puso lipasa, si tiene más o menos grasa. Se imagina que si no se controla la humedad, que es un parámetro que se detecta un sardo fresco que tenga más de 35,9% de humedad, seguramente cuando lo van a rallar se va a quedar pegado al rallador, cosa que si tuviera la grasa que corresponde y la humedad que corresponde, seguramente no pasaría esto. Entonces, si en ese tema grande de la humedad por ahí no se pone firme, tampoco menos lo va a hacer si no tiene lipasa y no tiene que tener. Bueno, esas cuestiones que son las que un poco nosotros estamos de alguna manera obligados a mencionar cuáles son las características que buscamos del queso de pasta dura y para buscar esas características de qué manera hacerlo. Entonces, nosotros vamos a hacer 2 elaboraciones, un sardo y un regianito, con esas cosas que mencionamos diferentes, pero bueno, también hay fábricas que, lo que decíamos recién, hacen una masa para queso duro y luego van haciendo los distintos quesos duros. Bien, pero bueno, si una masa de pasta dura y si tiene la humedad correspondiente, no sería tanto el problema como si hacen una masa de queso de pasta dura y después termina siendo como un queso, como si fuera un queso semiduro, lo que hablamos recién del famoso sardo fresco. Bien, entramos en lo que es elaboración de los quesos y esto siempre hacemos mucho hincapié en el inicio, en donde se inicia toda la cuestión de la elaboración, y siempre tenemos que hablar de calidad de leche.
Por eso mismo, también al principio hablaba de que una de las cosas que podríamos haber hecho era un repaso de algunas cuestiones de quesos uno, pero nada, lo vamos viendo a medida que vayamos avanzando en lo que es la elaboración. Y lo que es calidad de leche, obviamente, no solamente para todo lo que hablamos en quesos uno, sino también para quesos 2 y para cualquier tipo de queso que se vaya a producir, es fundamental partir de una materia prima de buena calidad. Como decimos siempre, partiendo de una materia prima de muy buena calidad, podemos llegar a obtener un producto de muy buena calidad, siempre y cuando en el camino, en esa larga cadena desde que sale la leche del tambo hasta que el queso termina su maduración, se den todos los pasos que correspondan eh, a lo que llamamos la elaboración propiamente dicha. O sea, los insumos necesarios, los parámetros, los cuidados, la curva de acidificación, bueno, todas esas cosas que siempre hacemos demasiado, ponemos demasiado énfasis, pero que en definitiva son los que nos van a garantizar la calidad del producto. Si partimos de una materia prima que no está en condiciones, que no es óptima, y por más que nos esmeremos, usemos los mejores insumos, nos esmeremos en hacer y utilizar y trabajar con todos los parámetros al pie de la letra y hagamos todo lo que tengamos que hacer, muchas veces, dependiendo del parámetro de calidad que esté desviado, en algunos casos va a ser poco perceptible, a lo mejor muy sutil el defecto, pero muchas veces va a ser muy importante el defecto y va a desmerecer totalmente el queso. Entonces, lo que tiene que ser calidad de leche, buena calidad, tanto físico-química como microbiológica. Nos acordamos un poco, leche con antibióticos, resultado de tratamiento de vacas con mastitis. ¿Se acuerdan que los veterinarios, obviamente, en pos de curar a las vacas de una enfermedad como es mastitis, le tienen que dar medicamentos, antibióticos? El productor sabe, tiene que saber, o hay que hacérselo saber, siempre que la leche que está ordeñada, digamos, que sale de una vaca que ha sido tratada con antibióticos, no debería ir a la planta lechera, porque vamos a tener problemas fundamentalmente con la curva de acidificación, porque va a inhibir a las bacterias lácticas, que son las que necesitamos nosotros para que acidifique el queso, para que se cumpla la fermentación del queso. Entonces, si bien hay antibióticos que por ahí se pueden diluir con un determinado volumen de leche y disminuir el riesgo, hay otros antibióticos que por muy poquito concentración que tengan en la leche puede estropear todo un volumen de leche importante. Entonces, es fundamental todo lo que tiene que ver con el tema de cómo el productor, como el tambero, trabajan en esa situación y tienen que descartar la leche para qué sería. Cualquier leche para cualquier queso que tenga antibióticos y pueda inhibir a las bacterias lácticas, va a ser un resultado claramente negativo sobre el queso, porque no va a haber curva de acidificación. Hay algunas fábricas por ahí que compran leche a bajo precio, leche con antibióticos, y hacen algo que le llaman masa para mozzarella, y que si bien no tuvo una acidificación, pero bueno, la van mezclando con otras masas. Nada. Esas son cuestiones que suelen pasar, que no deberían pasar, pero suelen pasar. Acá lo importante es trabajar codo a codo con la gente de producción primaria, con tambero, con el productor,
con los veterinarios de los tambos si los tuviera, como para que este problema, digamos, prevenirlo y no después tener en planta una leche, un queso que está en el molde y que no acidifica. Es algo grave en ese sentido. Hay test de antibióticos, algunos que son lentos, entonces si entra la leche, no podemos esperar a los que son lentos, llamamos 2 horas 45 a que esté el resultado, porque nos demora la producción. Y hay test que son 6, 8 minutos que se resuelven, perfecto, eso sería algo espectacular. Obviamente el costo que tiene es importante, con lo cual es un aseguramiento, sí, pero bueno, también para un productor de quesos pequeño, el problema que tiene es con los costos, o sea, lo tiene el grande, el mediano, el pequeño, pero bueno, no llega a pensar el pequeño en comprar un test de antibióticos para eso. Entonces, por ahí las grandes fábricas no pueden, sí, o depende, no pueden controlar cada tambo porque tienen mucho volumen, pero sí, tienen ingenieros, tienen técnicos que se especializan un poco en estar con los tambos y pueden llevar un control. Pero los que son fábricas chicas, que tienen tambos propios o pocos tambos, tendrían que tener más controlado todo ese tipo de cuestiones, como para que no suceda que llegue a la fábrica una leche con antibióticos. Decíamos que inhiben el desarrollo de bacterias lácticas, leche con mastitis y retención de suero, menor contenido de caseína, también va a haber menor rendimiento, aparición de olores desagradables en quesos madurados. Leche con recuentos, con bajos recuentos microbiológicos, se busca obtener quesos madurados de sabor y aroma característicos sin desarrollo microbianos incontrolados que producen fermentaciones que desvirtúan estas características. Cuando hablamos de recuentos microbiológicos, hacemos hincapié en lo que son las UFC, unidades formadoras de colonias por mililitro, eso es en leche cruda, y nos dan una idea de la carga inicial que tiene esa leche. Es decir, viene la leche del tambo, tiene una determinada carga. Hace muchos años había, siempre repito lo mismo, había propagandas de grandes marcas que decían una leche con menos de 100.000 bacterias, que era medio contraproducente porque 100.000 parecía un número grandioso, pero para un recuento de UFC en calidad de leche está bien. Hoy en día esa fábrica está con menos de 50.000, y bueno, cuanto más bajos sean esos valores, es mejor como calidad de leche. Ahora, desde el punto de vista tecnológico, ¿por qué, digamos, decimos que es mejor esa leche? Esto ya lo hemos hablado, igual lo vamos a ir viendo a medida que vayamos pasando en las presentaciones y vayamos pasando la cursada, pero simplemente para recordar un poco el proceso térmico, el tratamiento térmico, que es pasteurización, que es obligatorio por el Código Alimentario Argentino. Lo que hace es hacer ese tratamiento para eliminar fundamentalmente patógenos, pero no destruye el 100% de las bacterias. Sabemos que hay bacterias indeseables y bacterias banales, bacterias buenas que van a ser las que nosotros necesitamos para la elaboración de quesos. Cuando hacemos el tratamiento térmico, obviamente, digamos, eliminamos la mayor parte de las bacterias, de todas, de las buenas y de las malas. Pero no se elimina el 100%. Entonces queda un pequeño porcentaje. Si ese porcentaje que queda es un 0,05%, por decir algo, ese 0,05% de 100.000 es un número
y un 0,05% de una leche que tenga un recuento de 1.500.000 es un número mucho más grande. Entonces, ese porcentaje de lo que queda, ese 0,05 de 1,5 millones, va a haber bacterias de las que queremos que estén y bacterias indeseables. Esas bacterias indeseables, recordemos, si nos lo vamos a recordar también en la clase que viene, el tema de los fermentos, que una de las funciones del fermento es acidificar, por supuesto, toman las bacterias lácticas, lactosa de la leche, y la transforman en ácido láctico, van acidificando. A medida que van acidificando, lo que hacen es ganarle en la curva a las bacterias indeseables, entonces de esa manera ganan terreno y acidifican las que nosotros queremos que estén presentes. Pero a su vez después, cuando llega a un determinado pH, el queso ¿se acuerdan? En quesos uno pasaba más o menos lo mismo, si bien hay quesos diferentes, pero un cremoso, por ejemplo, se hacía el trabajo en tina, preprensa, el moldeo, y después se esperaba que llegara a un determinado pH. Como en quesos uno, cada queso tiene su pH, llegan a un determinado valor de pH y generamos a lo mejor condiciones como para que se detenga ese pH, o depende del tipo de queso, y ya las bacterias que usamos llegan solas al determinado pH. Pero llega a un determinado valor de pH y se estabiliza la curva, se lisan las células de las bacterias lácticas y generan toda una gran cantidad de enzimas que van a trabajar en la maduración de queso. Esas enzimas son las que después van a controlar el proceso de maduración y van a ser características de cada tipo de queso porque van a ser características de los fermentos que hemos agregado. Entonces, si la mayor cantidad de las enzimas son generadas por las bacterias lácteas que agregamos nosotros, que sabemos qué tipo de bacterias lácteas agregamos, y sabemos que en el medio tenemos una leche de muy buena calidad, que tiene bajos recuentos iniciales de UFC, quiere decir que va a haber menos enzimas no deseables en mejores calidades de leche. Bueno, no sé si se entiende, a esto lo hemos hablado, pero eso tiene que ver un poco con los recuentos microbiológicos, en definitiva, que de alguna manera tienen que ver con lo que es calidad de leche. Menos enzimas de bacterias indeseables que pueden aportar defectos en los quesos. A ver, muchas veces hay muchas bacterias que crecen en frío, que son las ciclótrofas. Las bacterias ciclótrofas con el tratamiento térmico se eliminan, pero si antes del tratamiento térmico esas bacterias ciclótrofas generaron algún tipo de enzima, esas son termorresistentes, por lo cual esas son las que van a quedar después trabajando en la maduración de quesos y desvirtuando a los quesos. Clásico defecto es el amargor en los quesos. Hay muchos quesos en el mercado que son amargos y muy amargos. Y bueno, una de las, entre varias cosas que existen en el amargor de los quesos, uno tiene que ver con el crecimiento de las bacterias ciclótrofas y la generación de enzimas a través de esas bacterias ciclótrofas que después trabajan en la maduración del queso. Bien. Otro de los problemas en calidad de leche que lo hemos hablado, pero por ahí en quesos 1, como son quesos de más baja maduración, un queso cremoso entre 20 y 30 días sale al mercado y prácticamente hay empresas que ni siquiera llegan a 20 días, en 10 días lo están vendiendo. Bueno, en las bacterias esporuladas el problema es el de hinchazón tardía. Las bacterias esporuladas, lo hemos hablado en quesos 1, lo vamos a hablar mucho en quesos 2 porque tiene mucho que ver con un defecto que aparece en quesos semiduros y en quesos duros.
Son bacterias que resisten al tratamiento térmico, están justamente esporuladas, están encapsuladas, se pasteuriza, se hace tratamiento térmico y se mantienen, digamos, encerradas, y luego de hinchazón tardía, porque luego de X cantidad de días, generalmente pasando los 30 días, empiezan pasan a la forma vegetativa y generan eh, ácido butírico, y ahí generan desvíos importantes. Esto ya lo vamos a ver a medida que transcurra la cursada, y también lo vamos a ver al final en fotos y en problemas que tiene que ver con esto. Pero es un problema de calidad de leche. Muchas veces es un, es un parámetro que es difícil de controlarlo en la fábrica, si bien hay ensayos de laboratorio, pero no es muy común que una fábrica haga una determinación de bacterias esporuladas. No es fácil, requiere de mucho tiempo también. Acá la mejor prevención es las buenas prácticas del tambo, por un lado, y el tema del consumo de la alimentación de los animales, que tiene que ver con los silos, los ensilados que se alimentan los animales, que si no están bien generados, bien realizados, pueden llegar a tener este tipo de problemas. Muy rápido se acuerdan que era que el animal comía este tipo de alimento mal fermentados, que eran los silos a base de maíz. No es que pase a la leche estas bacterias esporuladas, sino que pasan al tracto digestivo del animal. Los animales en general, cuando comen esos ensilados, se reúnen, digamos, en determinados lugares, y ahí comen y están todos juntos. El tema es en la defecación, en el bosteo del animal. Ahí va toda esa carga de esporulados que van pululando en el medio ambiente y se van, digamos, posicionando sobre lo que es todo lo que es la ubre de la vaca, las tetas de la vaca. Si no hay después una buena higiene y sanitización, por eso lo de las buenas prácticas del tambo, eso va exógenamente a la leche, y ahí es que cuando va al pasteurizador resiste la pasteurización. No está, digamos, interiormente dentro de lo que es la leche, sino que en forma externa, pero, digamos, de una manera tan grande se hace digamos, se adosan a lo que es la leche, que es, digamos, un gran problema. Y hay quesos, los quesos de pasta dura. Uno abre un queso de pasta dura, tiene que ser una masa totalmente cerrada. Cuando se ve que hay rajaduras internas, que técnicamente se llaman exfolias, quiere decir que hay un gas que se ha manifestado, algo que ha generado gas. Obviamente, nosotros como productores no agregamos nada para que forme gas, porque es un queso que no tiene que tener gas, pero de algún lado apareció una fermentación distinta, algo que genera gas, una fermentación butírica, y en una masa cerrada y rígida, como tendría que ser un queso de pasta dura, hace que se quiebre internamente, se raje, y se forme esa famosa exfolia, que es uno de los principales problemas en la apariencia interna de queso de pasta dura. En un queso de pasta semidura, por ahí no se va a ver tanto la exfolia, si bien hay exfolias también, pero por ejemplo en un queso con ojos, la masa no es tan rígida, debería ser más elástica, entonces el gas tiende a ser un ojo, nada más que en vez de tener los ojos característicos de propiónicos, redonditos, ovalados, con brillo, van a generar cavernas rugosas, con determinado olor y sabor totalmente diferente a lo que tiene que ser. Entonces ese es un problema grande, porque si no hay un control de la leche en bacterias esporuladas que ingresa, si no hay controles de tambo, si no hay una buena alimentación con ensilados que se hayan hecho bien, y si hay, no hay buenas prácticas en el tambo,
El tema que el queso va a salir bien, puede hacer una buena curva de acidificación, puede estar todo perfecto, pero cuando pasados los 30 días se empiecen a hinchar, a ver, conozco fábricas que han tenido producciones que se hinchan los quesos como un globo, como una pelota, y son realmente desagradables no solo en el aspecto, sino en el sabor, y además un queso duro, cuando se corta y en vez de ser cerrado, tiene cavernas o ojos o grandes exfolias como rajaduras, es un gran problema. Bien, entonces por eso la cuestión económica que puede pasar de ahí. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, básicamente en calidad de leche hablamos un poco de los recuentos, de los esporulados. Calidad de leche, cuando hablamos de UFC, por el tratamiento de los recuentos altos, ojo que también en los recuentos altos de 1.500.000 UFC podemos llegar a tener muchos problemas con bacterias indeseables del tipo de coliformes, que si no se pasteuriza bien, si no se hace un tratamiento bien, o directamente no se pasteuriza, como costumbre por ahí de algunos que dicen un queso, un queso natural, que no se tiene que pasteurizar, y bueno, tiene esos recuentos, y una gran parte son coliformes, ahí se genera la otra hinchazón que no es tardía, que es la hinchazón precoz, que en menos de 24 horas, sí, ya va a ser un globo, se va a hinchar, va a ser una masa esponjosa, ojos, seno de ojos chiquitos, tipo tamaño de cabeza de alfiler, con brillo, bueno, mucha generación de hidrógeno. Esa es la hinchazón precoz, que también es por calidad de leche y por una mala praxis de no pasteurizar, o a veces se puede pasteurizar, pero se contamina, una recontaminación con alguna herramienta, utensilio que se trabaja no en condiciones higiénicas, que tiene que ver con las buenas prácticas de manufactura, o las manos. Conozco fábrica que los queseros van a algún baño y no tienen ni siquiera jabón y agua para limpiarse, entonces, bueno, esas cosas tienen que ver con problemas de hinchazón precoz. Eso también tiene que ver lo que es calidad de leche. Y otra de las cosas que no hablamos de calidad de leche, que siempre mencionamos, el recuento de células somáticas, tiene que ver con la mastitis. Cuando una vaca tiene problemas de mastitis, son elevados los recuentos de células somáticas. En general, hasta 400.000 células somáticas por mililitro está bien, pero ya cuando empiezan a aumentar la cantidad de células somáticas, hay problemas. Puntualmente con los quesos, se conocen quesos de diferentes colores o algunos sabores desagradables, pero lo que tiene mucho que ver es que ataca a la caseína, entonces disminuye mucho la aptitud para coagular y pierde mucho rendimiento que sea. Lo que decíamos, el almacenamiento prolongado de bajas temperaturas, presencia de ciclótrofo, incidencia de sus enzimas en la maduración, lo hablamos hace un ratito. Después, muchos tratamientos mecánicos, bombeo, transporte por cañerías, bueno, todo lo que pueda generar aire, posible presencia de ojos mecánicos. En general, cuando se abre un queso, por ejemplo, un queso con ojo, vemos los ojos característicos, los no característicos por los esporulados que hacíamos recién, y tanto en un queso semiduro como en un queso duro, que también tiene que ser, el queso duro tiene que ser de masa cerrada. Si hay muchos ojos, generalmente sobre la superficie del queso, sobre la superficie interna, que no tienen brillo, en general los ojos biológicos de algún tema de bacteria tienen brillo. Los que no tienen brillo, que son rugosos, que son chiquitos, que en general están en la superficie de quesos, son ojos mecánicos, que puede ser esto por generación de aire, por los bombeos, por los transportes, bueno, todo ese tipo de cuestiones que pueden llegar a pasar. Y también hay tratamientos térmicos muy intensos, mayor de 80 grados, desnaturalización de proteínas. Acá hay, bueno, hay filosofías distintas, hay, qué sé yo, hay fábricas por ahí
no tanto acá, sino en Córdoba más que todo, que a veces por las proteínas solubles a temperatura más alta pueden llegar a desnaturalizarse y pueden aumentar, si se quiere, el rendimiento de un queso por el aprovechamiento de esas proteínas, pero puede ser para un queso de alta humedad, o hasta un queso cremoso podría llegar a ser. No, no comparto igual pasteurizar más de 80 porque tiene muchos riesgos con los equipos. Si se llega a pegar las placas o a tapar las placas después de desarmar el pasteurizador, bueno, todo lo que tiene que ver con la limpieza, con la pérdida de tiempo, bueno, es problemática. Y además, para un queso duro y semiduro, no, para nada recomendado. Bien, entonces, bueno, hablamos ya de lo que es calidad de leche, que sí o sí no podemos pasar por alto y lo vamos a seguir mencionando porque va a seguir apareciendo en cada queso y después cuando veamos defectos y cuando nosotros abramos los quesos que hicimos o abramos otros quesos, vamos a ir viendo defectos y muchos tienen que ver con lo que es calidad de leche. Lo que es estandarización y tratamiento térmico, bueno, lo que decíamos. Para un regianito 0,70, 0,75, para un sardo 0,75, 0,85. Tiene que ver con esto que decimos, bueno, buscamos la relación. Decimos, esta relación tiene que ser materia grasa dividido proteína. Entonces decimos, bueno, si tiene una leche 340 de materia grasa y 340 de proteína, es fácil, la relación es 1. Entonces, si tiene 340 de grasa y 340 de proteína, tenemos que decir cuánto hacer cuánto de grasa tendría que tener la leche para que la relación sea 0,75. Entonces hay que quitar grasa a la leche para llegar a esa relación. Entonces, en un regianito se quita más grasa porque nos permite el código alimentario decir que podemos llegar a un extracto seco, materia grasa sobre extracto seco a 32%, frente a un sardo que la materia grasa sobre extracto seco decíamos que el mínimo era 38. Entonces, por eso se deja un poquito más de grasa en el queso sardo. Eso lo menos práctico. Y el tratamiento térmico, bueno, hay dos formas de hacer la pasteurización. Esto lo hemos hablado también bastante, que es el pasteurizador a placas, que en general hablamos de 72, 76 grados, 16, 20 segundos. En general, el 72 grados está así como en un punto de mínima muy al límite, porque los pasteurizadores, que tendrían que andar bien, cuando baja la temperatura y baja de 72 grados, esa leche quiere decir que no está llegando a esa temperatura, tendría que recircular. Si pasa eso en un pasteurizador que está a 72 grados, podemos correr el riesgo de que haya leche que haya pasado a menos de 72 grados y si los recuentos bacteriológicos son altos, podemos llegar a tener problemas. En general, en la industria, estos pasteurizadores están 74, 75 grados, mejor como para tener una certeza o una seguridad que a los 74 grados pueda llegar a actuar, digamos, en el mejor de los casos, a una válvula desviadora, baja la temperatura y actúa una válvula que desvía y no deja de seguir pasteurizando. Entonces, a lo sumo, si está en 74, hasta que tarda en desviar y todo eso, puede llegar a 73 y nunca bajar a 72. Por eso que el límite 72 está ahí. Después también hay otro tema. Hay algunos estudios que el leuconostoc es vamos a verlo también después, es una bacteria láctica, un mesófilo heterofermentante, que, digamos, hay casos que lo agregamos como bacteria láctica para algunos tipos de quesos, pero hay en otros quesos que no queremos que esté porque
genera dióxido de carbono y puede generar algún tipo de ojo. O sea, un sardo no, un queso barra que tiene que ser un queso sin ningún ojo tampoco, puede ser para un queso gouda, puede ayudar en un queso pategral. Y uno de eso que decía de los estudios, que por lo menos a 74 grados hay que asegurar la pasteurización como para tratar de inhibir el crecimiento de algún, o que prolifere algún leuconostoc, que también se conocen como NSLAB, que son bacterias que no pertenecen al fermento, que están en la leche y que pueden, digamos, si la temperatura, si el tratamiento térmico por lo menos no es de 74 grados, puede llegar a estar presente y ser, para algunos tipos de queso, puede ser un perjuicio, para otros por ahí no y los puede ayudar. Y cuando no se cuenta con un pasteurizador en placa, no tenemos pasteurizador, bueno, tenemos la chance de trabajar en una tina y haciendo la pasteurización, como se llama, en baja. La pasteurización en baja tiene que respetarse, acuérdense siempre, en el tratamiento térmico, el par tiempo-temperatura, es decir, los 72 o los 74 que preferimos nosotros, 74-76 en un pasteurizador a placa, tiene que estar seguido de una retención de 16, 20 segundos. Y en un tratamiento térmico en baja, en una tina, la temperatura es mucho, mucho menor, 63 grados, 30 minutos. Podemos subir 2 grados más, 65 grados, y bajamos 10 minutos de retención, pero hay que cumplir ese par temperatura. Si llegamos a 63, 30 minutos, 65, 20 minutos. Claro, en una tina es muy difícil por los tiempos el hecho de calentar a 63 grados. A veces hay confusiones en fábricas pequeñas fundamentalmente que no tienen equipo de pasteurización y creen pasteurizar porque llegan a 63 grados. Entonces llegan a 63 grados, ¿cómo después enfriar hasta la temperatura de coagulación, que en el caso de un queso duro es de 32 grados, le lleva mucho tiempo? Entonces llegan a 63 grados e inmediatamente empiezan a enfriar para que no se le haga tan largo el proceso y creen que están pasteurizando. En realidad eso es una termización, porque pasteurizar propiamente dicho es tiempo, temperatura. Quiere decir que si no se cumplen esos 30 minutos a 63 grados, no se pasteurizó. A lo cual muchos dicen, pero siempre hice lo mismo y nunca me pasó nada. Bien, hay mucha gente o muchas fábricas que trabajan con leche cruda y nunca les pasó nada, no tanto en Argentina, sino en otros lugares, porque la leche cruda es excelente. Es muy probable que una persona que pasteuriza a 63 grados no deje los 30 minutos y después el queso le salga bien. Una de las cuestiones a tener en cuenta es que seguramente los recuentos de UFC que hablamos en calidad de leche que tiene esa leche son muy buenos. Estaríamos hablando de 50 o menos de 50.000 UFC por mililitro. Ahora, cuando hay una leche que está cargada, que los recuentos son de más de 1.000.000 de UFC por mililitro, y no se cumple el par tiempo-temperatura, esos quesos tienen problemas. Se pueden hinchar, puede tener una hinchazón precoz a las 24 horas. No, a lo mejor no. Pero ¿cuántos quesos que uno abre o que mira en una despensa o en un súper ve que está lleno de ojitos que no tienen que tener? Muchos ojitos raros, con brillo, que pueden ser coliformes. No se presentó como hinchazón precoz, llegó al final de su tiempo de maduración y se vendió, sí. ¿Va a matar a alguien? No, no va a matar a alguien, pero ya pierde las características que tiene que tener. Y si la leche está muy, muy complicada, puede ser que la hinchazón precoz se manifieste en las 24 horas o alrededor de ese tiempo y ya nos cause problemas inmediatos. Pero muchas veces los productores se creen que
porque el queso llegó al final de la maduración y porque lo vendió, el queso está bárbaro, pero no son autocríticos de los problemas que pueden tener. No los ven, no los quieren ver, se lo compran porque el que compra no tiene ni idea, porque es un precio menor. Bueno, como siempre, nos vamos por las ramas. Bien. Cualquier cosa, obvio, está de más decirlo, que me interrumpan y hablamos, ¿eh? No hay problema, ¿no? No tiene que ser esto solamente hablar yo solo. Vamos a los agregados de ingredientes e insumos. Acá vamos a ver, pero esto lo vamos a ver mejor en la clase del martes que viene. Hay fermentos industriales y fermentos naturales. Nada, simplemente nosotros lo que vamos a decir, cómo vamos a hacer la elaboración y vamos a contar cómo hay todavía fábricas que lo hacen con los fermentos naturales solamente. Esto hace muchos años se hacía solamente con fermento natural. La tecnología fue avanzando tal que se generaron fermentos liofilizados y congelados que suplen, digamos, lo que son los fermentos naturales. Los fermentos naturales de leche prácticamente han desaparecido, eran de leche que se hacían otro tipo de quesos. Los fermentos naturales, los llamados solo fermento para el queso duro, todavía hay muchas fábricas que lo siguen utilizando y con bastante éxito, digamos. El fermento industrial es el que vamos a usar nosotros en la planta, un sobrecito de bacterias lácticas liofilizadas, pero bueno, vamos a hablar más adelante de eso. El tema es que una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando veamos el tema de coagulación, una de las particularidades de esta elaboración de queso de pasta dura, a diferencia de lo que hacíamos con cremoso o lo que vamos a ver en un queso de semiduro, es la leche, cómo tiene que estar acondicionada, preparada para el momento antes de la coagulación. En general, si hablamos de pH, eso lo vamos a ir viendo también en el transcurso de los prácticos y del tiempo, sabemos que una leche llega del tambo 670, 680 de pH, con frío, sin pasteurizar. Cuando se pasteuriza y queda a la temperatura de coagulación, debería estar 650, 660 de pH. El fermento natural es un fermento de una elaboración de queso en donde se ha guardado ese suero que sale a 12, 13 grados Dornick, a 48, 50 grados, se lo guarda en un tanque acondicionado, aislado, no se eleva la temperatura, pero se mantiene la temperatura a lo largo de 15, 16 horas, va bajando la temperatura y se van seleccionando las bacterias. En general son los lactobacilos helvéticos que van acidificando. Y llegan a una acidificación al cabo de 16, 18 horas de 140, 150 grados Dornick. Ese suero acidificado se utiliza como inóculo, como fermento, en un determinado porcentaje para la elaboración al otro día del queso de pasta dura. Eso es el fermento natural. Cuando a la leche, que está en 650, 660 de pH, se agrega un 3% de ese suero preparado que está a 140, 150 grados Dornick, la leche instantáneamente baja de 650, 660 a 620, 630. Baja el pH, porque es una gran cantidad de ácido, si bien es un 3% en volumen, no es mucho, pero 140, 150 grados Dornick, bacterias en estado bien, bien latente, tocan la leche y hacen que naturalmente, o sea, espontáneamente, baje el pH a esos valores. Y es algo que sucede, o siempre sucedió, desde que se daban las antiguas elaboraciones de queso de pasta dura, y eso es una característica
es algo positivo que lo que hace es, de alguna manera, generar o preparar al futuro de este queso de pasta dura con las condiciones que tiene que tener. Ahí lo que está pasando químicamente es una desmineralización inicial, una pérdida de calcio inicial que va a ayudar mucho a que, juntamente con un queso que tiene menos grasa, que va a tener menos humedad, más esta etapa de desmineralización, hace que las propiedades de textura del queso al final de su maduración sean las que se consideren apropiadas. Términos como friabilidad, después lo vamos a ver bien, un desgranamiento que tiene que tener el queso, una barrita de un queso duro se tiene que romper, partir, desgranar inicialmente, y eso tiene que ver, entre otras cosas, con este descenso de pH. En el suero de fermento que se hace o que se hacía en las fábricas, todavía se sigue haciendo, pasa naturalmente. En el fermento industrial agregamos a la leche un sobre o 2 sobres de fermento, es mucha menos cantidad y aparte está liofilizado. Se tiene que preactivar mucho tiempo para que empiece a generar acidificación. Saben, eso lo vamos a hablar también, recordar la semana que viene, pero saben que las bacterias están en la fase de latencia, se rompe el quioroprotector, empiezan recién a tener actividad luego de un tiempo preactivando y después lentamente empiezan a acidificar. Se imaginan que por un lado la gran cantidad de fermento industrial que tendríamos que agregar y el tiempo de preactivación que tendríamos que tener, hace que no sería ni económicamente, ni por la cantidad de sobres, ni óptimo desde el punto de vista del tiempo, y además con los problemas que podríamos llegar a tener de contaminación esperando demasiado tiempo para coagular la leche. Con lo cual, ¿a qué voy con esto? Que si el fermento industrial se agrega la cantidad que se agrega, se preactiva el tiempo que tiene que preactivar, no llega a bajar el pH a 620, 630, como sucede con el fermento natural, y dijimos que el agregado de ese suero fermento y llegar al pH 620, 630 era algo que generaba cuestiones positivas para la textura después del queso final. Quiere decir que tenemos que buscar algo para hacer que esa coagulación la podamos hacer a 620, 630. Si ese fermento industrial no me lo permite de esa manera, vamos a agregar un acidificante, como láctico, cítrico, dióxido de carbono, que pueda generar un descenso de pH. En la planta y en general se usa ácido láctico. El ácido láctico proviene del suero fermento, es lo más parecido, digamos, al suero fermento. Entonces, el fermento industrial más el ácido láctico se debe agregar. En último término o en anteúltimo término de insumo, se agrega el ácido láctico y después se coagula, y en forma muy lenta porque se generan muchos pequeñas microcoagulaciones, entonces por eso a gran velocidad y en forma muy lenta hay que agregarlo. La idea es que coagular con un pH de 620, 630. Esa es una cuestión básica para hacer este tipo de quesos. Con el suero fermento natural se llega naturalmente. Con un fermento industrial hay que agregar este acidificante, que muchas veces hay industrias chicas que no lo hacen, y bueno, se ve reflejado después en las texturas de los quesos que son diferentes. Cloruro de calcio, eso también, sabemos que agregamos cloruro de calcio porque actúa en la segunda parte de la coagulación. Si bien la leche tiene calcio, todo lo que decimos con el tratamiento térmico que se pierde mucho calcio, la primera parte de coagulación era el ataque de la enzima coagulante a lo que es la proteína, y en la capa caseína, en el enlace 105, 106, actúa la enzima coagulante. En la segunda parte de la coagulación, el fósforo y el calcio se van agregando para generar el fosfato de cálcico, el paracasinato dicálcico, que es el coágulo del futuro queso.
Nitrato de sodio, potasio, lisozima. Bueno, estos son agregados que se hacen como para, de alguna manera, inhibir el tema de las bacterias esporuladas que hablamos en calidad de leche. También, no dijimos números, pero bacterias esporuladas en números, cuando hablamos de UFC es por mililitro, cuando hablamos de células somáticas por mililitro, cuando hablamos de bacterias esporuladas es por litro. 200 esporas por litro es un valor, digamos, dentro de todo normal, que no haría falta ningún tipo de agregado. Entre 200 y 800 esporas por litro, si tuviéramos el análisis de la leche, podríamos decir que el agregado de nitrato de sodio, potasio o lisozima pueden inhibir, digamos, el problema de las bacterias esporuladas. Cuando pasamos 1000 esporas por litro, ya por más que agreguemos esto, no hay chance de que el queso no tenga un problema después en la maduración. Muchas veces se agrega, como no se conoce si la leche realmente qué porcentaje tiene bacterias esporuladas, se agrega como una prevención. Nosotros agregamos lisozima a la planta como una prevención, después vamos a ver las diferencias también de una y otro agregado. Lipasa, lo que hablamos al principio, de acuerdo al tipo de queso duro, dijimos para un sardo, para un provolone y para un romano. Por supuesto, lo que es coagulante. Lo que es coagulación, el proceso de coagulación de un queso de pasta dura con respecto al tiempo de floculación y endurecimiento es el siguiente. ¿Se acuerdan que, bueno, esto lo vamos a repasar, lo vamos a ver bien el viernes directamente en el práctico, que decíamos que tenemos lo que decíamos recién de la enzima coagulante, cuando el 85-90% de la enzima coagulante ha realizado la hidrólisis, ahí se va a ver lo que es la floculación. La leche está líquida y vamos a ver que de a poquito se empiezan a formar unos puntitos que son ya la floculación, ya la precipitación que se va sucediendo. Y la segunda parte es el tiempo de endurecimiento, que es el calcio y el fosfato y el fósforo que empiezan a formar parte del coágulo. Y decíamos también que para cada tipo de queso, cuando vimos cremoso, ¿qué decíamos? Y un queso cremoso es el de mayor humedad. Recordamos que un queso cremoso tiene que estar 52-54% de humedad. El queso duro 35, no más de 36%, en teoría. También jugamos con el tamaño del grano. El tamaño del grano de un queso cremoso iba a ser tipo grande, tipo una nuez. Grano grande tiene que retener mucho suero. ¿Para qué? Para que dé esa humedad 52-54%. Entonces, en un queso cremoso, ¿qué buscamos? Endurecer bien el coágulo, que sea un coágulo bien duro para cuando cortemos y dejemos el grano grande, se pueda retener humedad y no se desarme tanto. Justamente acá estamos en el otro punto. Queremos un queso seco, 35,9 como máximo. Entonces tenemos que ir al revés. Tenemos que cortar chiquito, tenemos que hacer un granito de arroz, muy chiquito. Entonces no podemos hacer que endurezca tanto el coágulo. ¿Por qué? Porque me va a retener mucho suero y es lo que no quiero en este queso. Entonces, lo que hacemos es un corte que no sea demasiado firme. Vamos a hacer un corte con menos firmeza. Y entonces la regla de tres simple va a decir que el 80-85% del total de la coagulación va a ser floculación, y una vez que floculó, el otro 15-20% del total va a ser endurecimiento. El ejemplo, si floculó en 10 minutos, eso va a representar un 83%, y el tiempo de endurecimiento, 2 minutos, va a ser 17% restante. Así que vamos a ver que el coágulo está bastante débil, pero es lo que necesitamos para generar un grano chico para eliminar la mayor cantidad de humedad. El tiempo total, en este caso del ejemplo, el 100% serían 12 minutos. Esto el viernes lo vamos a ver bien cuando hagamos la coagulación, y obviamente
En el otro queso duro, el Reggianito, que vamos a hacer el 22, ahí lo vamos a ver mejor. Bueno, corte y agitación, acá, de acá en más muchas palabras, pero tiene que ver un poco con lo que va pasando. Consiste en la división del coágulo en porciones con el objeto de aumentar la superficie del desuerado y, por tanto, favorecer la evacuación del suero. El cortado es más o menos intenso según el tipo de queso. Para queso duro se busca un corte en pequeños cubos, granos de arroz. El momento del corte y tamaño del grano tiene como objetivo abrir la porosidad para permitir la salida del agua desuerado. Es importante cortar siempre con el mismo nivel de organización del gel, es decir, generar la misma permeabilidad, ya que la regularidad del tamaño del grano permite la óptima evacuación del suero. Esto tiene que ver con esos porcentajes de establecer el tiempo de floculación y tiempo de endurecimiento. Eso es, si hacemos siempre queso duro, y nos tenemos que acordar, también lo vamos a ir charlando el viernes en el práctico, nos tenemos que acordar de lo que es de los tiempos de coagulación, que dependían de las temperaturas, del pH, de los sólidos, de las células somáticas. Bueno, nosotros haciendo el porcentaje de floculación y endurecimiento, como que nos independizamos de otro tipo de cosas. Y siempre vamos a tratar de generar el corte de la misma manera. Y eso se refiere a cortar siempre con el mismo nivel de organización del gel. El cortar la cuajada debe realizarse lentamente con el fin de no deshacer el coágulo, pues podría formarse granos irregulares que desorarían con dificultad. El cortar la cuajada se efectúa utilizando instrumentos denominados liras, de las que existen distintos modelos manuales y mecánicos. Estas últimas se integran a las tinas de elaboración de queso cuando son de volumen considerable. Hay tinas grandes que tienen liras, por supuesto, que van en forma automática, y las que tenemos nosotros, que son las tipo el arpa, que son las liras de alambre. Obviamente, el ideal es todos los granos de arroz del mismo tamaño. Es un ideal que no es muy difícil de verlo en las tinas, fundamentalmente en las tinas nuestras, en las tinas chicas. Y en queso duro, no tanto, pero cuando hagamos semiduro, que vamos a buscar un grano más grande, que es como el grano de maíz, ahí se complica más para homogeneizar el grano. Una vez que hicimos el momento del corte, que llegamos al tamaño del grano, no, vamos a hacer agitación y calentamiento. Una de las cuestiones que no está escrita acá, pero que lo hacemos con los fermentos industriales, es el secado en frío antes de empezar a cocinar, de inyectar vapor en la tina para ir cocinando, para realizar la cinética de calefacción. Lo que vamos a hacer es entre 10 y 15 minutos hacer una agitación en frío. Eso nos va a permitir, digamos, de alguna manera ya ir secando bastante. Nosotros tenemos que lograr secar mucho este queso, y entonces nos ayuda ese tiempo extra de agitar en frío. Nos ayuda el tiempo extra, y tenemos ese tiempo extra porque estamos trabajando con bacterias industriales, con fermentos industriales. Si estuviéramos trabajando con el suero fermento que les decía inicialmente, 140, 150 Dornick, no hacemos la agitación en frío porque la velocidad de esa cantidad de bacterias que están en el medio es tal que no nos permiten los tiempos son mucho más rápidos, porque, digamos, esa acidificación hace que se seque mucho más rápido el queso. Con el fermento industrial, como es menos cantidad, en general un queso, cuando se va a consumir, un sardo de 3 meses, un regianito de 7 meses, cuando se ha hecho con fermento natural, en buenas condiciones y todo bien, a la misma cantidad de tiempo con un fermento industrial tiene un mejor sabor. Está más logrado el sabor porque muchas más bacterias lácteas están en juego, y obviamente muchas más enzimas están en juego que trabajan en la maduración. El fermento liofilizado tiene menos cantidad de enzimas porque tiene menos cantidad de bacterias en juego, y hace que por ahí un sardo de 3 meses respecto a uno con fermento de suero cueste un poco igualar el tema de los sabores.
Por el contrario, un sardo con fermentación, con fermento industrial en un año, por ahí queda mucho mejor con el tiempo y se banca mucho ese año respecto a un queso sardo hecho con fermento de suero, con fermento natural, en un año en donde ahí sí puede estar demasiado, digamos, pasado ya de maduración y el gusto puede ser un poco más fuerte, sí, más grande. Bien, entonces, para los quesos, nosotros vamos a hacer, antes hacíamos una fabricación de queso duro con fermento industrial y otra hacíamos con fermentos naturales. Lo que pasa que se complica bastante porque no está, digamos, la planta en general no trabaja con fermentos naturales, con lo cual es muy difícil, hay que hacer una elaboración especial, bueno, todo un montón de cosas que no está preparada la planta y hacemos directamente dos elaboraciones con fermentos industriales. Entonces, en las dos elaboraciones vamos a hacer esa agitación en frío. Bueno, al finalizar al finalizar la operación de corte de la cuajada, los granos recién cortados están aún muy blandos y con grietas en su membrana exterior, por lo que se procede a su agitación suave para no perjudicarlos. Esta agitación, sin embargo, es necesaria para favorecer la separación del suero. Hay, digamos, varias cuestiones que tienen que ver, como la agitación en frío, la cocción, la acidificación, bueno, tiene que ver con el tema del desuerado, de ir quitándole humedad a los quesos. Eso es lo que buscamos en todo momento. Ahora bien, si no se agita nada, por supuesto, si no hay agitación, se van los quesos para el fondo de la tina y eso no es bueno. Y si se agita demasiado fuerte, el problema que nos puede causar es que rompamos demasiado. Está bien que ya en un queso de pasta dura, los granos chicos son de alguna manera los buscados. Entonces, aunque suave, la agitación debe ser lo suficientemente rápida para que los granos permanezcan en suspensión en el suelo. Si se deja que los granos se sedimenten sobre el fondo de la tina, se acumulan así formando grumos que son difíciles de romper por las herramientas de corte y agitación que tienen que trabajar forzadamente. Además, la formación de grumos provoca la pérdida casina en el suelo, pérdida de rendimiento. Un poco todo eso. Si a la vez que se agita se eleva la temperatura, el desuerado es aún mayor, ya que las bacterias lácticas presentes activan su crecimiento y multiplicación, transformando más lactosa en ácido láctico, lo que se traduce en una disminución de pH que favorece la eliminación del suero. Ahora bien, acá lo que es muy importante es la cinética de calentamiento. Y esto es siempre el mismo ejemplo, algún día se me va a ocurrir otro, pero no puedo salir del mismo ejemplo, que es el tema de una parrilla y el asado. Si se cocina una carne muy rápidamente, seguramente por fuera va a parecer que está hecha y cuando se corta la carne adentro es todo sangre porque no se ha llegado a cocinar. Con el grano es algo similar, no se puede cocinar demasiado rápido porque se va a formar como una película que va a impedir que siga desuerando. Entonces es muy importante hacer la cocción en forma muy gradual. 1 grado cada 2 o 3 minutos hasta llegar a la temperatura deseada según el tipo de queso elaborado. Debe evitarse el calentamiento rápido ya que dará lugar a un desuerado superficial con una película que limitará el desuerado deseado. En general, agitación y calentamiento suelen combinarse para conseguir un desuerado adecuado.
Además, la agitación tiene un efecto beneficioso sobre los granos de cuajada, ya que ayuda a que se cierren las grietas que inicialmente presentan los granos recién cortados, que de esta forma alcanzan una estructura más estable. Bien, una de las cosas importantes de todos los quesos, que por ahí no hicimos tanto hincapié en quesos uno, acá cobra más relevancia, es el hecho de las temperaturas. Es muy importante digamos, juntamente con lo que es el conseguir la humedad de los quesos, todo lo que hablamos de grasa, de la materia grasa de la leche, bueno, todo lo que es el trabajo en tina, obviamente quesos con menor humedad seguramente tienen que ver con, entre otras cosas, con temas de temperatura. Entonces es muy importante las temperaturas que están en juego. Es muy importante hasta dónde vamos a cocinar, pero también es muy importante desde dónde partimos. El delta de temperatura. Si nosotros nos acordamos del queso cremoso, ¿qué hacíamos? Cocinamos, coagulamos a 38 grados. Si estaríamos presenciales, les preguntaría, ustedes inmediatamente me contestarían. Bueno, yo ahora para no hacerlo tan lento, lo voy contestando yo, pero 38 grados, y la temperatura final no es que cocinamos, sino que decíamos que aumentamos 2 grados a 40 para que, sobre todo en invierno, las bacterias termófilas que agregamos ahí estuvieran más confortables para hacer la acidificación. Pero un queso cremoso, entonces, vamos a poner un delta de temperatura de 2 grados y la humedad del queso, dijimos 52, 54% de humedad. Acá estamos otra vez en la otra punta. Quiere decir que si teníamos un queso, o si vamos a querer tener un queso duro a menos de 36%, 35,9%, seguramente una de las cosas que va a ser diferente va a ser el delta de temperatura. Entonces, vamos a partir de una temperatura más baja de coagulación, 32 grados en este caso, 32, 33 grados de temperatura, y vamos a llegar a una temperatura de 48, 50 grados. En general, cuando trabajamos con fermento industrial, 48, no más de 49, porque hay un estresamiento de las bacterias lácticas y eso no es bueno. Cuando se trabaja con fermento natural, llegamos a 50, en algunos casos 52. El parmigiano reggiano con suero natural en Italia lo llegan a cocinar a 54 grados. Pero bueno, lo importante entonces, el delta de temperatura. Es muy importante para los quesos duros y para todos los quesos. ¿A qué temperatura llegamos y desde qué temperatura partimos? Entonces, de 32 grados a 48 tenemos un delta de temperatura de 16. Coincide con que vamos a querer una humedad mucho más baja que la de un cremoso. La del semiduro no se las cuento ahora porque todavía no hablamos de semiduro, pero es obvio que va a ser un intermedio entre lo que fue el cremoso y el queso duro. Pero siempre, digamos, un poco como para tener claro que hay que ir razonando las cosas y no aprender las temperaturas de memoria o todas las cosas de memoria, sino ir razonando de por qué busco. Entonces está relacionado con la humedad, si está relacionado con la humedad, la temperatura tiene mucho que ver, si tiene mucho que ver, entonces el delta de temperatura tiene que ser distinto, entonces seguramente parto más abajo, voy a valores de más arriba. Pero bueno, un poco eso es la idea. El éxito de un proceso de fabricación de quesos depende de una combinación criteriosa de la acción mecánica del calentamiento y la acidificación. Bueno, el preprensado, existen diferentes sistemas de preprensado, manual en plantas chicas, eso es más chicas que la planta piloto, son cuando hay las tinas que están sobre el piso, ahí, digamos, se deja de cocinar, se llega a la cocción, se sigue agitando y se deja de agitar y es como que ahí sí, se alimentan todos los granos, va todo al fondo la masa del queso y después con una tela y una linga apropiada se
pesca, se dice, se pesca la masa y se pone en un aparejo para que desuere. Esas serían las plantas más comunes o las plantas más chicas que no están en altura. En la planta piloto, digamos, tenemos bateas de preprensado porque ya las tinas están en altura y eso hace que desde la altura que tienen hasta la preprensa vayan, caigan, digamos, esa preprensa, y esa preprensa tiene un divisor, que ya lo hemos visto con quesos cremosos, por ejemplo, y ahí se separa el suero de lo que es la masa del queso. Y después hay otras que son columnas de moldeo, que ya es métodos mucho más modernosos, más tecnológicos que existen, y que obviamente son mucho mejores, pero ya son grandes volúmenes de producción. Y hay otras que son campanas de moldeo bajo vacío, que también eso en menos plantas hay. El moldeo, acá, por ahí más importante, en un queso cremoso moldeamos directamente sobre un molde y lo poníamos uno sobre otro, después lo invertíamos, pero bueno, casi que se autoprensaban o se prensaban con el otro. Y era un queso cremoso de mucha humedad, entonces no había problemas con recorte ni nada porque después el queso quedaba unido. Acá hay dos cuestiones, eso sí en los cremosos también era importante, pero hay dos cuestiones a tener en cuenta. En los cremosos lo que hacíamos el termoexcitado que solíamos poner si es en invierno, si hace frío, los tapamos para que mantenga la temperatura, cocinamos a 40 grados con bacterias termófilas. Acá estamos cocinando a temperaturas mayores, obviamente bacterias termófilas también en el queso duro. El queso cremoso, ojo, nosotros usamos bacterias termófilas, puede tener algo mesófilo. El queso duro trataríamos de que no tenga bacterias mesófilas, después lo vamos a ver bien por qué. Lo que es importante es que no se enfríe los quesos. La gestión de temperatura de moldeo es un elemento clave, hay que evitar en todo momento el enfriamiento de la masa, justamente por lo que es la curva de acidificación. Y otra de las cuestiones, hay que evitar utilizar recortes de masa dentro del mismo molde. ¿Por qué? Porque pedazos, cortes de un queso y se ponen encima de otro queso, van al molde, por ahí no coaccionan de la mejor manera y dan origen a puntos de falla que después va a quedar el queso con marcas o con manchas o va a generar alguna cosa distinta que va a ser un defecto en lo que es la apariencia interna del queso. El prensado, la función del prensado, luego de la preprensa se ponen los moldes, va a la prensa. La función del prensado es la salida del suero intergranular y del aire ocluido, asegurar la cohesión de los granos. Y ahí hay también, como todo, los extremos son malos. Hay que tener cuidado sobre el prensado. Un prensado excesivo colmata los poros del molde, provoca desmineralización y aparición de azúcares residuales. O sea, no podemos de una sola vez ejercer mucha presión porque vamos a hacer también como una película que no va a permitir después la salida bien del suero. Por otro lado, un prensado insuficiente justamente no permite la salida del suero intergranular, provocando alta humedad y una cuajada con tendencia láctica. Hay prensas las que tenemos en la universidad son prensas verticales. En esas prensas lo que hay que tener es que, bueno, se van sucediendo los volteos del queso como complemento del suerado, como descolmatar los poros del molde, homogeneizar la humedad en las diferentes caras del queso. En una prensa vertical como tenemos en la universidad, ponemos los quesos de manera tal de que luego los vamos a dar vuelta al propio queso y por otro lado el que se va a invertir la columna, el que estaba abajo va a ir arriba y el que estaba arriba va a ir abajo. En general a los 40 minutos habría que dar un volteo, a la hora habría que dar otro volteo y si fuera posible a la segunda hora otro volteo. Por ahí en las fábricas grandes que no tienen tanta gente,
A veces los defectos en los quesos se provocan también por falta de volteos, porque no hay gente, porque no hay tiempo, bueno, todo un montón de cosas. Pero nosotros en la universidad tratamos de, como no estamos con los tiempos limitados, lo podemos hacer. Hay otras prensas que son las prensas horizontales, que esas no necesitan, digamos, tantos volteos. Sí, lo que se hace es ir incrementando obviamente la presión, pero están puestas en forma horizontal, así que esas son mucho mejores. El salado, el objetivo del salado es incorporar obviamente sal para realzar el sabor, aportar a la formación de corteza, actuar como complemento del suerado, evacuación del suero intergranular. Tenemos dos tipos de suero, todo el suero que eliminamos cuando es el trabajo en tina, dentro de la tina es el suero intragranular. Ya después en la preprensa y en la prensa estamos hablando del suero intergranular, entre los granos. Inhibir el desarrollo de flora indeseable, el tema del aporte de sal, hace que las bacterias lácticas no crezcan acá. Lo que son peligrosos son las levaduras, eso sí, y los hongos en los quesos. Pero ya las bacterias, los coliformes, todo ese tipo de cosas, se inhiben con el tema de la concentración de sal. A su vez también, o sea, el pH que va a tener el queso, después vamos a ver la curva de acidificación. Obviamente el queso de pasta dura, antes de meter la salmuera, quisiéramos que llegue a un valor cercano o en valor de 5, 4,95, 5 sería el ideal. A veces queda un poquito más arriba, 5,05, pero con esos valores de pH también es más difícil que cualquier contaminante, un coliforme actúe. Si ya no actuó en su momento, que fue al inicio, ya es muy difícil que después se manifieste. Sí, las levaduras y los hongos, eso sí. Y luego lo que es la maduración de los quesos. Durante la maduración, los quesos pierden peso por evaporación de parte de agua y desarrollan aromas y sabores característicos. Justamente por eso uno de los trabajos de campo están apuntados a hacerla pesada cuando salen de salmuera y después a los sucesivos días hasta el sardo, que lo vamos a hacer antes de terminar el cuatrimestre, ya lo vamos a poder probar en el sensorial. Justamente por eso también otra de las cuestiones que no dije, pero que hacemos es, veníamos de los quesos de alta humedad, de muy alta humedad primero, de alta humedad después en quesos 1. Por lógica tendríamos que hacer los de mediana humedad y luego los de baja humedad. Por una cuestión de aprovechar los 3 meses de maduración, lo que hacemos es hacer primero el queso sardo. Entonces nos permite que hacemos el primer práctico del queso sardo. Cuando hagamos el sensorial allá por junio, habíamos dicho el 11 de junio, tenemos 8 de marzo, abril, mayo, junio, 3 meses y 3 días. Vamos a estar justo en el tiempo de la maduración del queso sardo. Por eso el primer práctico que hacemos es el queso sardo. Las condiciones de almacenamiento para los quesos duros: temperatura entre 3 y 16 grados, la humedad 80-85%. Velocidad de aire, si pudiera ser controlada, entre 0,3 y 0,5 metros por segundo. No en todos lados se da esos controles. Pero bueno, vamos a lo largo del cuatrimestre, obviamente hay una charla que es exclusiva de maduración y ahí vamos a ver un poco más en detalle lo que es elaboración. Así que bueno, esto un poco a grandes rasgos lo que es elaboración de quesos. Un poco siguiendo, digamos, aprovechando algunas cuestiones de quesos 1, reforzando con algunas cuestiones de calidad y otro tipo
de coagulación, que lo vamos a ir viendo también en el práctico y en otros teóricos.